están, queridos amigos y amigas? Bienvenidos al primer webinar de los módulos de nuestra certificación en salud comunitaria y gestión de riesgos. Es una alegría poder estar conectados en estos momentos. Como puedes ver, un webinar distinto. Estamos todos unidos, pero respetando las medidas sanitarias que el gobierno establece. Mi nombre es Danitza Díaz y hoy vamos a hablar de muchos asuntos importantes acerca del módulo de protección del niño, niña y adolescente en el contexto de emergencia que salió el día de ayer. Recuerda que si aún no has ingresado, no pierdas tiempo y visita nuestra plataforma adralab.org y no pierdas tu certificación. Como puedes ver, estoy acompañada y quiero saludar a mi amigo Sergio Figari, él es psicólogo clínico representante de ADRA. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Todo bien. Un placer por participar en este evento. Gracias. Y también estoy con Lourdes Fernández. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ella es representante del Ministerio de la Niñez y Adolescencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ADRA por el espacio, mucho gusto. Pues, queridos amigos, si ustedes están preguntando qué es ADRA Lab, qué es IDEA, Sergio nos va a compartir hoy esa información. Bueno, ADRA Lab se remonta un poco a la esencia de un laboratorio de ideas de ADRA. Entonces, este espacio queremos generar mucho contenido, mucho conocimiento para que las personas y también todos nuestros participantes ahí en las redes sociales puedan interactuar con nosotros, dejarnos sus preguntas y bueno, por supuesto también que sean parte. Ahora vamos a seguir con Sergio y también con Lourdes que están acá con nosotros y vamos a hablar más acerca de la protección del niño, niña y adolescente y también conocer acerca de situaciones comunes durante la emergencia relacionada a esta área. Este tema tan importante vamos a estar abordándolo desde gestión de riesgo, un tema muy particular hoy. Y para eso Lourdes nos va a estar acompañando y nos va un poquito a abordar el tema y va a también responder las preguntas que tenga la audiencia ahí con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias, Sergio. Un placer compartir acá con ustedes lo que es la protección de la niñez en situación de emergencia. Lo que nosotros buscamos básicamente cuando se dan situaciones de emergencia es la protección integral de los niños y la garantía de los derechos. Sabemos que cuando hay una situación de emergencia, los derechos están mucho más vulnerables y por lo tanto no pueden ser garantizados en su totalidad y se ven afectados. Sabemos que los derechos principalmente son normas, ¿verdad?, que se tienen que cumplir dentro de una sociedad que busca lo que es el bienestar psicológico, emocional y jurídico del niño, ¿verdad? En el caso del niño, los padres son los responsables de velar que se cumplan estos derechos y también el Estado, ¿verdad? Entonces, los derechos, hay un decálogo de derechos, ¿verdad? Los derechos nacen de lo que es la Convención de los Derechos del Niño, a través de lo que es también la Declaración Universal de los Derechos del Niño, la Convención. Hay marcos referentes a lo que es la protección mínima de la niñez en situación de crisis y más crisis humanitaria, ¿verdad? Entonces, dentro de eso hablamos de los derechos, de derecho a la vida, todo niño tiene derecho a vivir, el derecho a la salud, todos los niños tienen derecho a acceder a lo que es un esquema básico, a la atención médica, que los padres puedan cumplir con eso, el derecho a la protección, todos los niños tienen derecho a gozar de una protección sin violencia física, sin violencia psicológica. Tenemos lo que es el derecho a la educación. Todos los niños tienen derecho a acceder a recibir una educación, estar en un entorno con sus pares, socializar. También tenemos lo que es el derecho al agua. Todos los niños deben acceder a agua segura, potable, que pueda garantizar su salud física. Entonces, son un cúmulo de derechos que se tienen que estar garantizados y más si se dan en situaciones de emergencia. ¿Por qué? Porque son los más vulnerados. En un principio, Lourdes, cuando hablamos en contexto de emergencia y los derechos sabemos que son de repente universales y necesitamos que sean garantizados, como bien dijiste, ¿verdad? Pero ¿qué situación particular se da en un caso emergente donde quizás haya un incendio, quizás una inundación propiamente o puede ser quizás un derrumbe?
qué derechos pueden ir afectándose o debemos entrar, por decir mal y rápido y pronto, a atender, a participar, a inmiscuirnos completamente en eso? Bueno, cuando se dan situaciones de emergencia, principalmente lo que buscamos es mitigar el impacto o el daño que pueda sufrir el niño, ¿verdad? Entonces nosotros lo que estamos viendo es principalmente la protección, que ese niño no sufra más daños de lo que ya está sufriendo por efectos de las situaciones de la emergencia misma. Entonces se tiene que hacer una planificación y tienen que ser basadas principalmente en los 4 principios, ¿verdad? Que es el de la no discriminación, la supervivencia, que de ser posible ese niño no sea separado de su familia, de su comunidad. ¿Por qué? Porque cuando hay una emergencia todo está interrumpido, todo está afectado, entonces nosotros tenemos que minimizar el riesgo. Siempre tenemos que hacer la participación, consultarles a ellos, explicarle a los padres cuál es nuestro rol y qué pueden hacer ellos para que ese niño tenga un bienestar psicológico, físico en ese momento, ¿verdad? Y también principalmente el de la supervivencia, ¿verdad? No hacer daños, no revictimizar. Entonces, cuando trabajamos en emergencia tenemos que hacer con esos principios, con esos enfoques que establecen, ¿verdad? Estas son normativas inclusive internacionales asumidas por las organizaciones de las Naciones Unidas, ¿verdad? En donde se enmarcan los principios fundamentales cuando vamos a atender la niñez y la protección integral en situación de emergencia. Súper. ¿Con qué rol podrían participar los padres en esa situación de emergencia hoy? De repente, cuando se da, ¿qué tips podríamos tener con los padres para que ellos puedan abordar de manera responsable esa situación con sus hijos, por ejemplo? Bueno, sabemos, ¿verdad?, que la gestión de riesgo tiene sus etapas, ¿verdad? Una etapa de preparación, una etapa de respuesta. La respuesta es cuando sucede la emergencia y una etapa de retorno, de resiliencia. Entonces nosotros, de ser posible en la gestión de riesgo, tenemos que trabajar ya desde la base, desde la preparación, darle herramienta a los padres, a papá, a vos, papá, te digo cómo tenés que hablarle a tu hijo cuando se da una intervención, cómo debo hacer una... No es que se da una emergencia y las personas están ahí en el hogar y voy a ir a proponer nomás la salida de esa familia. Mira, allá hay tal lugar, sino que yo tengo que tener herramientas y darle alternativas a los padres para que ellos puedan abordar esa emergencia. Como digo, ¿verdad? Lo que se busca es mitigar el impacto, no producir más daños, ¿verdad? Porque a veces con nuestras intervenciones podemos ocasionar más daños en vez de ayudar. Ya, importante eso, un poco tratar de reducir el daño, ¿verdad? Un poquito también pensar en esas herramientas que comentaste, en esas acciones previas al evento o a cualquier evento que se presente para justamente disminuir ese riesgo que podría aparecer, ¿verdad? Eso es súper importante. Así mismo, en Sergio, minimizar un poco esos riesgos, ¿verdad? Y con todo eso, ¿verdad?, dar las respuestas, ¿verdad? Tiene que haber las articulaciones interinstitucionales porque en emergencia es vital el agua, es vital el acceso a saneamiento, es vital a un espacio seguro, a un espacio de recreación para ese niño. Entonces, de esa forma vamos también garantizando el cumplimiento de sus derechos, porque no porque están en emergencias los derechos no deben ser cumplidos. Con más razón. Sí, con más razón. Y inclusive cuando hablamos de emergencia, los derechos se vulneran más en situaciones de emergencia. Entonces, hay situaciones, por ejemplo, que pueden estar vinculadas, como ser la trata de personas. En una emergencia, una persona que está en situación de emergencia por desplazamiento puede ser más fácilmente víctima de trata de personas. Porque, ¿qué es la trata de personas? La trata de personas es captar a esa persona, podés trasladarle a esa persona, por ejemplo, necesita un hogar, le decís que tengo una casa para vos allá en la frontera, podés acoger a una familia, pero ¿con qué objetivo?
usando la amenaza, ¿verdad? Usando su condición de vulnerabilidad y a la vez con fines de explotación. Hay diferentes tipos de trata. Está la trata de explotación sexual. Se puede haber trata de personas en lo que es para servidumbres. O sea, dame a tu hija de 12, 13 años, le voy a llevar, ya que en esta emergencia vos no le podés atender. Entonces se da una trata de servidumbre, esclavitud. Inclusive puede ser para trata de órganos, trata de órganos, ¿verdad? Entonces es muy compleja la situación cuando se dan situaciones de emergencia social. Nosotros tenemos que estar muy atentos a esta situación. Nosotros tenemos que darle herramientas a los que dan respuesta, a todos los actores que dan respuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos también tienen que tener los conocimientos para identificar si una persona es víctima de posible trata, ¿verdad? Y también a la comunidad, qué señales, por ejemplo, pueden tener cuando están siendo víctimas de trata, y nosotros como actores institucionales podemos hacer por esa persona, ¿verdad? Sabemos que la trata de personas es un hecho delictivo, es un hecho de lesa humanidad, es decir, tiene intervención a nivel internacional, tanto con el protocolo facultativo, que es el protocolo de Palermo, ¿verdad? Que establece un poco cómo es el concepto de trata, ¿verdad? Las definiciones dice un poco, ¿verdad?, de cómo tiene que ser castigado inclusive la trata, ¿verdad? La trata de personas, si vos le estás en una situación de emergencia, alguien te pide por tu hija para llevarle, podés ser, eso es penable, debe intervenir, de ser posible, debe intervenir la fiscalía, ¿verdad? Porque es un hecho punible, inclusive. Eso significa, ¿verdad?, que si sucede en otro país igual, o sea, se tiene que haber intervención. Excelente. Entonces acá nos llega una pregunta de uno de nuestros alumnos y él dice, ¿puede la trata de personas estar asociada de alguna manera con las drogas? También, en situaciones de emergencia hay bastantes situaciones que tenemos que tener en cuenta. Uno de ellos es la trata, el otro es el consumo de droga. Una persona que está en situación de consumo puede ser víctima de trata de personas. ¿Por qué? Porque la persona que le capta le puede ofrecer lo que él solicita, lo que su cuerpo necesita, que es el tema de la droga. Entonces, puede ser víctima de trata de personas bajo la amenaza, bajo coacción, utilizando la fuerza. Generalmente lo que hacen es se aprovechan de esa condición de vulnerabilidad, entonces está mucho más asociado a que se dé la trata, el consumo de drogas. Y bueno, y sabemos, ¿verdad?, que las drogas son sustancias que una vez que ingerís o tomás, ¿verdad?, o consumen, suelen darse, ¿verdad?, produce alteraciones en el sistema nervioso, ¿verdad?, en nuestra cabeza. Sí, entonces eso... Sergio, ¿verdad?, maneja un poco, también produce alteraciones en la conducta, produce en lo emocional, produce ciertas situaciones, ¿verdad?, que afectan. El consumo de drogas afecta a la familia, afecta a lo interpersonal, afecta el estudio y más afecta o se ve más afectado cuando se dan en adolescentes. Hay niños que están en situación de consumo, entonces ver un poco esa parte, ¿verdad? Sergio. Lourdes, te quería hacer también una consulta de repente, ¿cómo por ejemplo en este contexto de emergencia los padres también, porque yo siempre pienso en el contacto directo, ¿verdad?, que van a tener con el niño adolescente, ¿verdad? ¿Cómo podrían ellos estar atentos o estar latentes, ¿verdad?, con respecto a la trata? Y como dijiste, ¿verdad?, en esta situación de riesgo hay tanta incertidumbre, tantas necesidades que van rotando, ¿verdad?, que a veces es muy difícil controlar. Y entonces yo quisiera un poco dejar a nuestros participantes acciones quizás o ideas con respecto a qué ellos pudieran hacer para poder de repente prevenir o un poco saber qué hacer en una situación de emergencia. Sí, así como decís, Sergio, la clave es la prevención, la preparación. Hay que trabajar con los actores
locales, hay que trabajar con la comunidad, con los referentes comunitarios. Ellos son los que nosotros tenemos que empoderar, darle herramientas a esa familia para que ellos primeramente identifiquen y puedan ayudar, si inclusive en situación de no emergencia se puede dar tratas, ¿verdad? Entonces podemos dar ya herramientas donde ellos puedan identificar si esta familia o esta niña o esta adolescente es víctima de trata. Y consumo de drogas también tiene que ver muchísimo con la prevención, Diego, ¿verdad? Como padres tenemos que estar siempre atentos a lo que está haciendo nuestro hijo, mirarle un poco si tiene un cambio de comportamiento, si es que está irritado todo el día, si está en constante alteración, de repente tiene problemas para concentrarse. Entonces, toda esa situación tenemos que atender, ¿verdad? Y nosotros tenemos que informar. Nosotros no tenemos que tener miedo de darle información a la comunidad. Cuanto más información tenga, más preparación va a tener. Y después es articular, ¿verdad?, con las instituciones. Tiene que ser un trabajo interinstitucional en conjunto. De esa manera creo yo también que abordaríamos mejor, ¿verdad? Podríamos llegar a varios aspectos, varios elementos. Como bien dijiste, también pienso en la parte del agua, ¿verdad? El acceso a agua, todas esas cuestiones que yo creo que deben ser abordadas en un orden para que también podamos garantizar de que todos esos elementos, todas esas intervenciones, todas esas herramientas se puedan aplicar, ¿verdad? Y eso para nosotros es súper importante también. Y bueno, es un poco pensar y tomar acciones, ¿verdad? Sobre lo que a futuro, y como bien dijiste también, antes, no necesariamente en una situación de emergencia, sino constante, ¿verdad? Constante es una responsabilidad que debemos llevarlo entre todos y cada gente, con cada gente dentro de nuestra sociedad, imagino yo. Excelente, muchas gracias, amigos, por toda esta información valiosa. Estoy seguro que los amigos que están viéndonos ahora concuerdan conmigo, información ahí apuntando, atendiendo, y hemos llegado infelizmente a la parte final. Hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy y quiero agradecer y quizás compartir unas palabras finales y en modo de resumen sobre los derechos, la trata de personas y el consumo de drogas. Por favor, Lourdes, comparte con nosotros. Bueno, gracias. Bueno, estamos, ¿verdad?, en la final ya prácticamente, y como resumen es muy importante tener en cuenta lo que es la gestión de riesgo, hacer la preparación a modo de mitigar el impacto que podamos hacer cuando se dan situaciones de emergencia. Cuando nosotros mitigamos impactos que puedan afectar a niños, estamos mitigando que puedan ser víctimas, o estamos previniendo que puedan ser víctimas de trata de personas. Estamos previniendo también que puedan ser inclusive más vulnerados en ser víctimas de trata de personas por el tema de consumo de drogas. Entonces tenemos que trabajar mucho en la preparación, y de esta forma nuestra respuesta para la protección integral a la niñez en contexto de emergencia van a reducir los posibles daños que se puedan dar. Muchísimas gracias, Lourdes. Sergio, unas últimas palabras para nuestros amigos en este momento. Que podamos tomar acciones, tomar conciencia. Para mí las situaciones de emergencia y gestiones de riesgo son muy importantes, y que podamos contactar con nuestros agentes comunitarios, con los actores que encontramos, ya sea referentes de todos los tipos, y bueno, a trabajar manos a la obra, y que podamos siempre, como dijo también Lourdes, mitigar, disminuir el impacto de cualquier evento que ocurra. Excelentes las informaciones que hemos recopilado en este webinar. Ahora que hemos aprendido, es hora de ponerlo en práctica. Hemos llegado a la parte final, pero no se queden tristes porque este es el primero de los muchos otros webinars que vamos a compartir con ustedes. Les invitamos a que se queden atentos a nuestras páginas en Facebook, también que estén en Instagram, y en nuestra plataforma adralab.org, donde encontrarás mucho más contenido informativo y educativo. Nos vemos en el próximo video. Chao. Gracias.